Muy buenas tardes, profesor Cano. El día de hoy venimos a exponer el mapa conceptual en el cual se habla de un tema muy importante que es el pandeo lateral por torsión de las vigas simplemente apoyadas en sección tipo I con una especie de altura escalonada. Ese fue el tema a analizar para el mapa conceptual que se va a presentar la mañana de hoy. Entonces, ¿cuál es el enfoque principal de este tema? Las vigas de sección variable. Dentro de las vigas de sección variable, ¿qué es debido a qué o por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra industria, en la industria de la construcción, que las vigas tipo I o en perfil en I son unas vigas de uso muy común en la infraestructura. Las vemos mucho en estructuras de acero, en estructuras de puentes y de otras más infraestructuras que se manejan, las vigas tipo I. Entonces, el uso común de estas vigas nos permite estudiar la altura variable en cuanto al diseño desde el enfoque estructural. Y también nos ayuda o sea, nos da como un plus o una ventaja, que es el beneficio con respecto al ahorro de materiales, ya que pues sabemos que entre menor altura estructural va a haber pues un mayor ahorro de materiales y un acceso a servicios técnicos más fáciles, ¿no? El aumento de altura siempre dificulta mucho en el mantenimiento, en el acceso de servicios y otros factores. Entonces vamos a estudiar por qué este tipo de ventajas han ayudado más al estudio de este tipo de vigas. Entonces, según la información, los autores definen 4 razones importantes o fundamentales con respecto al estudio de las vigas. Vamos a verlas una por una. La primera es los efectos del cambio en la sección transversal con respecto al fenómeno o con respecto a la falla por pandeo lateral por torsión, que es una de las fallas más comunes que se dan cuando el perfil tiene una altura bastante considerable y no tiene un arrastramiento que pues limite o que minimice o mitigue el riesgo por torsión de la sección. Entonces, como pues estamos hablando, la reducción de la altura de la viga conlleva a disminuir ese tipo de riesgo. Como mencionábamos, la disminución de la altura de la viga se puede dar, pues obviamente, disminuyendo la altura del perfil o arrostrando el perfil de forma de que esa longitud total quede pues apoyada sobre el arrostramiento. Entonces, como veníamos mencionando, esto conlleva una disminución en la resistencia del pandeo lateral por torsión. Otra cosa es que la escasez de normas y estudios sobre el pandeo lateral de vigas con sección variable no permite como pues llegar a profundizar bien el tema. Otra cosa muy importante es que los autores han definido la propuesta de una fórmula aproximada. Sabemos que todos los cálculos matemáticos, muchos salen el estudio de muchas fórmulas, el estudio de muchas metodologías de científicos o de gente que ha estudiado con anterioridad estos temas. Otro tipo de fórmulas son empíricas, las hacen por medio de ensayo y error en laboratorios, pero en este caso se presenta una fórmula aproximada para determinar qué, para determinar el momento crítico de las vigas de sección en I simplemente apoyada con altura variable. Y estas fórmulas son resultados de una validación mediante varias simulaciones que se hacen por software de elementos finitos. La vez pasada en el anterior video que estábamos también estudiando los software que nos ayudan con esto, hay muchos software que facilitan el estudio de elementos finitos. Entonces, esto ayuda a la persona que está en el campo de la investigación a acercarse más a un concepto de fórmulas que tenga una precisión más acertada, y más en el campo de los aceros, que nuestros números de precisión son contados al milímetro. Otra forma muy importante es la evaluación de esta fórmula. La evaluación de esta fórmula, ¿cómo se hace? Bueno, se hace mediante dos cosas: el análisis y la comparación. ¿En análisis de qué? En análisis desde el tipo de vista estadístico, ahí donde la estadística entra a jugar un papel fundamental en la ingeniería civil, ya que permite, con estos datos estadísticos, con el ensayo, la prueba, el error, todo esto,
permite demostrar la confiabilidad del método o de la fórmula que se está proponiendo para poder llegar al resultado esperado. Y con resultados o con base a este análisis se hace una comparación de la fórmula con los resultados de estas modelaciones numéricas o de estas simulaciones. Y ahí es donde comienza a mirarse todo el esquema para saber cómo se puede ir perfeccionando o ir mejorando el modelo para que se pueda tener una aplicación del método o una aplicación numérica del modelo. ¿Cómo se muestra acá? Las aplicaciones numéricas tales como los ejemplos numéricos, esos ejemplos numéricos que nos ayudan a calcular el momento crítico de las vigas de sección ENI con altura escalonada. Nos ayuda a comparar los resultados obtenidos mediante la fórmula propuesta y la simulación numérica. Entonces, ya viendo el esquema o todas las investigaciones que se han hecho para poder llegar a una fórmula que nos permita evaluar las secciones ENI con altura escalonada, se llegan a unas conclusiones o a una conclusión como tal. Dentro de esta conclusión podemos tener que la propuesta de una expresión o la fórmula de una expresión aproximada que permita evaluar con más precisión y con más exactitud el momento crítico de las vigas en sección tipo I y pues teniendo en cuenta el factor de la altura escalonada. Y esto nos ayuda a que se pueda lograr una confirmación de la confiabilidad, porque recordemos que lo más importante en los métodos o en los modelos que se generan, ¿cierto? Para poder evaluar alguna característica o alguna variable de nuestros elementos es la confiabilidad. ¿Qué tan confiable es el programa o qué tan confiable es el modelo para yo confiar y poder evaluar todas las características de mis elementos estructurales y yo saber a ciencia cierta si con esos resultados puedo modelar una estructura? Entonces, yo confirmando esa confiabilidad, ¿lo hago mediante qué? Mediante comparación de simulaciones numéricas. Entonces, esto es de lo que trata el estudio o el artículo acerca de estas secciones en tipo I. Todo esto con qué objetivo lo estudiamos, para ver que constantemente en nuestro ámbito de la ingeniería civil no solamente nosotros nos enfocamos en la aplicación de fórmulas o en la aplicación de nuevos conceptos, sino que necesitamos crear e innovar nuevos modelos o métodos que nos permitan evaluar de forma más precisa y más confiable todas las estructuras o todos los materiales que nos rodean para así brindar una mayor confiabilidad y seguridad en las estructuras que nosotros creamos, en este caso de acero.